Buenas tardes, bienvenidos a Fondo, su programa de entrevistas, donde conduce un servidor, Isaías Ruiz. Y vamos a hablar de temas que tienen que ver directa o indirectamente con la economía. Usted ya sabe cuando estamos aquí nosotros. Y el día de hoy, déjeme decirle, tenemos invitado de lujo, es el rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de California Sur, y buen amigo, lo considero un amigo personal, doctor Dante Salgado González. Qué gusto tenerlo por acá, doctor. Al contrario, aprecio mucho la invitación y es un honor estar en este programa. Muchas gracias, Doc, por haber aceptado. ¿Y qué le parece si empezamos? Me gusta siempre empezar desde la parte que es personal, porque queremos hacer una exploración de lo que es la educación superior en México, pero no puedo dejar de lado que nos platique cómo fue su acercamiento a la educación. O sea, cómo Dante Salgado, no el doctor Dante, Dante Salgado se acerca a la educación. Fíjate que es una pregunta muy interesante y me obliga a echar la memoria muchos años atrás, porque tengo recuerdos de mucha felicidad en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y a bote pronto diría que esa es mi primera aproximación. Un tiempo en el que la figura de la profesora y del profesor pesaban y se convertían en personajes que uno de niño buscaba imitar. Y debo decirte probablemente que mi primera aproximación es a través de la admiración a quienes me acompañaron en ese proceso educativo determinante en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, en la Escuela Secundaria Técnica número 1 y en el CEBETI 62. ¿Está de acuerdo, doctor? Porque, bueno, este recorrido que uno hace y menciona, me di cuenta, son escuelas públicas la mayoría, porque, bueno, en aquel tiempo la mayoría veníamos de escuelas públicas. Este adagio que se utiliza mucho, decir que un pueblo educado tiene que ser un pueblo próspero, ¿está totalmente de acuerdo con eso o considera que hay matices? Mira, yo sé que tú planteas esta pregunta desde el conocimiento pleno de la economía. Yo provengo del área de humanidades. Sí te diría que un pueblo educado, sin duda, aunque es un término muy voluble, va a ser un pueblo más feliz, con menos presión, porque la educación abre horizontes y permite entender fenómenos que cuando hay ignorancia pueden agobiarnos. Creo que esta aspiración romántica de establecer equilibrios entre la parte racional y la parte espiritual están ligados a este proceso que nosotros empujamos, que es el de la educación. Entonces, mi respuesta es, sin duda, un pueblo educado es un pueblo con mejores condiciones para vivir en armonía y para que despierten y se produzcan y se fortalezcan valores como la solidaridad y la fraternidad, que sé que están en un terreno no sencillo, a veces en la metafísica, en la filosofía, pero hoy día, si le creemos a los pensadores más fuertes de finales del siglo XX, hoy día estaríamos en la parte final de una profunda crisis moral en la que ha estado Occidente, que arranca después de la Segunda Guerra Mundial, que provoca que se forje una línea de pensamiento que fue el existencialismo, y hoy no es raro que tengamos sociedades con vacíos interiores que están en búsqueda de resolver. Me surge una pregunta ahorita que menciona esta crisis moral. Está fuera de lo establecido, pero me surge de momento y quisiera yo saber su opinión. ¿Es la educación, por lo tanto, en este mundo de crisis moral, quien nos acerca a forjar individuos más compasivos racionalmente? Fíjate que hay un filósofo holandés que ahora recomiendan que diga uno de Países Bajos, Rob Riemen. Tiene 2 libros traducidos al español para combatir esta era y nobleza de espíritu. Y él sostiene algo, él es judío de origen, pero me pareció muy relevante la idea.
y él dice que ante la crisis de las religiones en el siglo XX, sobre todo en Occidente, no hemos logrado resolver el problema existencial. Y yo creo que por ahí es donde tendríamos nosotros que hurgar, detenernos. Hoy hay otro filósofo en boga, Byung-Chul Han, que siguiendo a Gadamer pide hacer pausas, no ir tan aceleradamente en busca de utopías, porque finalmente el progreso termina siendo una utopía. Y creo que también esta crisis moral de la que han hablado pensadores desde los existencialistas hasta Octavio Paz en México a finales del siglo XX, tiene que ver con esta incapacidad que hemos tenido de hacer pausas, reflexionar si lo que estamos haciendo en todos los ámbitos de la vida, el de la educación es uno de ellos, es lo que nos hace seres con menos estrés, con menos ansiedad. Y creo que no hay respuestas conclusivas, no hay verdades absolutas, pero me parece que lo que demanda el momento actual sería un reforzamiento de las áreas humanísticas para que se fomenten, creo yo, en los niños desde la primera edad, un despertar de los sentidos que nos hagan más sensibles, y en consecuencia también me parece eso abonaría a algo que hoy es un tema delicado y lacerante en el país, que es el de la violencia. Nos preguntamos por qué niños de 12, 14 años, jóvenes de 18, 20, son capaces de acciones atroces, porque no les dimos oportunidad de formarse en un ambiente de sensibilidad. Y creo que ahí está el gran reto de todo el sistema educativo mexicano, y es un gran reto para el Estado mexicano. Y justamente, doctor, ahí donde tocamos el tema de las pausas, a veces la vida, si nosotros no nos las damos, la vida nos las da. Y me refiero concretamente a esta pausa que nos impuso la vida con el COVID, con la pandemia, con el confinamiento. Desde su perspectiva, ¿cree usted que esta pausa a la que fuimos obligados es un parteaguas en términos de educación? ¿Realmente hay un antes y un después de la pandemia en términos de educación? Mira, por la experiencia que puede ser muy limitada que tuvimos nosotros en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, mi respuesta es sí, sin ninguna duda. Pero coincido también contigo en el sentido de que probablemente estas energías que a veces no entendemos que funcionan en el planeta, nos están mandando un aviso de alerta de que tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Y aquí entran temas que yo sé que se han tocado en otros programas, que además tú conoces muy bien, como el de cambio climático, como el de violencia generalizada, como el de injusticia, inequidad, modelos económicos hiperindividualistas. Decía Paz, el capitalismo busca acumular capital y riqueza, pero no hemos sido capaces de darle sentido a esa acumulación. O sea, vamos a acumular riqueza y capital, pero ¿para qué? ¿Para acabar con el hambre en África? ¿Para desarmar a todos los países, etcétera, ¿no? Y yo creo que como especie, y sigo un poco a Harari en esta idea, me parece que son los retos que tiene el mundo entero, porque además es otro fenómeno que se hizo mucho más visible con la pandemia. Cualquier acontecimiento de esta naturaleza tiene un efecto global. Y claro, cambió radicalmente. Yo diría que terminó de abrirnos los ojos. El cambio se venía gestando ya con la revolución tecnológica, y lo que hizo la pandemia fue hacer evidentes cosas que estaban ahí en latencia y que a lo mejor nosotros, por comodidad o por las razones que sean, no queríamos observar. Estamos ya en una circunstancia muy distinta pospandemia, incluso en el ámbito emocional.
Entonces, doctor, como corolario de esta primera parte, podríamos decir que la educación sigue siendo la solución para esta problemática social global. Sí, pero la educación entendida como un fenómeno mucho más amplio y no de manera restrictiva a lo escolarizado o al concepto de educación, digamos, heredado de la Edad Media, escolástico, sino una educación en donde la palabra vuelva a tener el peso que ha tenido en otros momentos para ejercer una comunicación de ida y vuelta que nos lleve a una comprensión mutua, que nos haga solidarios, porque una cosa es decretar la solidaridad o pedirla y otra cosa es ejercerla. A mí me parece que la educación, no nos cansamos de repetirlo, empieza en casa. Y esas bases educativas se trasladan a la escuela y la escuela tiene que reforzarlas. Pero si tenemos un tejido social roto, si tenemos comunidades divididas, entonces yo me pregunto, ¿de veras la universidad va a cambiar esa realidad? Difícilmente. Tenemos que pensar la educación como un modelo amplio, como un modelo que integre a todo mundo y no nada más al que logró entrar a un salón de clases y obtener un título o un grado. Tenemos que repensar la educación a partir de una sociedad que tiene que convivir en un mundo que está siendo sometido a una presión brutal. En ese sentido, sí, mi respuesta es, la educación es la salida para plantear y resolver problemas. Sobre todo en un momento, bueno, como lo menciona usted, que es un punto álgido de lo que se ha vivido tras la pandemia, porque muchos hablan de crisis, pero la crisis, bueno, ha ido moviéndose a lo largo de eso. Y bueno, me interesa a mí precisar, ahorita que regresemos, el papel que tenemos o que tienen las instituciones públicas Con gusto, en la educación. claro que sí. Bien, regresamos justo con eso, el papel de la educación pública superior para el bienestar. Va a estar bueno. Estamos de vuelta a fondo con nuestro invitado, el doctor Dante Salgado, rector de la Universidad Autónoma de California Sur. Y ahora va a la parte pues, más interesante para la gente que nos dedicamos a esto de la educación, sobre todo a niveles superiores. Porque, bueno, entramos al papel de las instituciones de educación superior en los países. Y la duda que me surge después de haber vivido este proceso del que hablábamos ahorita en la primera parte, sigue siendo las instituciones de educación superior, sigue siendo la educación superior un baluarte para las sociedades, sobre todo en economías emergentes como lo es México, como lo es Latinoamérica? Mira, sin duda, yo creo que las universidades, particularmente las públicas en México, que son las que conozco mejor, no solo son un baluarte para países en vías de alcanzar ciertos niveles, ojo, desde el ángulo económico, porque yo insisto mucho con mis alumnos, a los que afortunadamente sigo dándoles clase y comunicándome con ellos, que si planteáramos la existencia del mundo en términos culturales, nosotros somos una tremenda potencia. Aquí hubo culturas de un altísimo rango de desarrollo. Entonces, yo sé que estas preguntas vienen desde un ángulo económico. Sí, desde luego, pero las universidades tenemos la obligación de estar sometiendo a prueba y a duda constantemente todos los procesos. De tal suerte que hoy día tenemos que preguntarnos si los modelos educativos y académicos están funcionando con una sociedad que ya giró por la revolución tecnológica. Son un patrimonio sin duda, pero a mí me gusta decir que son un patrimonio cultural. Son el espacio de libertad donde los sueños se pueden materializar y son también un espacio en donde la cultura tiene un peso específico, y vuelvo otra vez a los románticos, a los filósofos alemanes de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que buscaban ese equilibrio entre razón y espíritu. Y de cara al futuro, doctor,
La universidad pública, ¿qué retos enfrenta? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo la ve de cara al futuro? Mira, es una pregunta muy difícil. Tenemos retos enormes porque tenemos necesariamente que partir de cifras, de estadísticas, de indicadores. A nosotros nos miden en un contexto de países que van a la vanguardia en términos educativos y simplemente tenemos que hablar de cobertura. A México le han recomendado que alcance una cobertura del 60%, es decir, que de cada 10 jóvenes que egresan de preparatoria, al menos 6 entren a la universidad. Hoy día está sobre el 40%, solo 4 de ellos ingresan. México, yo sé que tú ese tema lo dominas muy bien, tiene un reservorio de población joven, un capital humano valiosísimo que no tienen otros países. Específicamente la mayoría de los europeos no tiene este capital humano, pero si nosotros no somos capaces de darles una preparación, una educación integral de calidad, pues ese capital se va a diluir para México y difícilmente nuestro país dará los saltos cualitativos que requiere. Sí, para un desarrollo económico, sin duda, pero nosotros desde las universidades públicas decimos también para un desarrollo social, para cerrar las brechas de injusticia, de inequidad que lamentablemente vivimos, porque México, se dice, son 2 países, yo creo que son más de 2, y en este esfuerzo de integración, pues me parece que la Universidad Pública Mexicana tiene un reto enorme, porque la mayoría de nuestras instituciones somos producto de la Revolución Mexicana, de esa lucha cruenta que cuando México tenía 17 millones de habitantes, murieron 1 millón peleando por mejores condiciones de vida. Claro que la universidad pública debe responderle a la sociedad esa cuota de sangre que se pagó hace 100 años. Y me parece que no podemos perder de vista que la Universidad Pública Mexicana como patrimonio cultural sigue teniendo esa encomienda social de abrir más oportunidades, de educar de la mejor manera posible a más jóvenes de escasos recursos. Esa es la misión de la Universidad Pública para buscar un país más justo. De hecho, fíjese, curiosamente esta semana platicaba con un amigo de eso, de cómo la universidad pública acerca estas oportunidades a un grueso de la población que de otra forma no tendría opción. No tendría opción, me refiero a poder realizarse en lo que sueña hacer profesionalmente hablando. Y bueno, quisiera yo nada más para cerrar ese tema, decirle, bueno, ¿es entonces la universidad pública un camino seguro para el bienestar? Sin duda, y además como rector estoy totalmente convencido de ello. Hay cantidad de evidencia, si nos vamos región por región, entidad por entidad, que no se explicaría el presente sin la acción de sus universidades públicas. Y me parece que Baja California Sur, además nuestra universidad va de la mano de la conversión de territorio-estado, en 74 este cambio político, y en 76 el funcionamiento de la universidad. Entonces nosotros no tenemos ninguna duda de que la universidad pública cumple cabalmente esta misión. Y bueno, viene la pregunta del millón, hablando de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en nuestro estado. Usted es rector por los siguientes 4 años. ¿Cuál es la visión del doctor Dante, no como el doctor Dante Salgado, el profesor, sino el rector? ¿Cómo ve a la universidad? ¿Hacia dónde vamos? Mira, hay una agenda bien definida que además fue producto de la auscultación permanente de los últimos 4, 8, 12 años, que son los que tengo yo en la administración universitaria, con la comunidad, en los 5 municipios, en Guerrero Negro, Loreto, Insurgentes, Los Cabos y La Paz. Y la petición en el norte era muy clara: instalaciones en Comondú, y vamos a empezar la construcción de la extensión en Ciudad Insurgentes.
Los Cabos tiene un crecimiento demográfico brutal, el más alto del país. Bueno, demanda más educación superior, más oferta académica. La universidad en estos 4 años va a responder de manera muy puntual. Y dentro del núcleo de nuestra institución urge reforzar la planta académica de tiempo completo y dar certeza laboral a quienes sostienen la universidad en calidad de profesores de tiempo parcial. Bien, doctor Dante Salgado, se nos acabó el tiempo. La Lo verdad sé. es que esto, la verdad que siempre es muy grato platicar con usted. No lo digo nada más porque estoy frente a cámara. Normalmente tenemos la oportunidad a veces de cruzar palabra. Le agradezco muchísimo el Es haber un estado con placer. nosotros. Y bueno, que el resto acá de nuestros televidentes hayan tenido la oportunidad de escuchar estos retos que vamos a enfrentar hacia el futuro en educación superior. Por lo demás, bueno, no me resta más que invitarlo a seguir viendo los programas a fondo todos los días miércoles. Nos vemos en un mes más aquí en A Fondo. Cuando me toca a mí ya sabe temas de corte económico, porque, sí, ya lo sabe, la economía somos todos.